hasta acá lo que vimos a lo largo de la cátedra, digamos, es primeramente balances de masa en procesos tanto reactivos como no reactivos. Y luego vimos balances de masa y energía combinados y nos centramos mucho en lo que es procesos no reactivos. Hoy vamos a empezar la nueva unidad que trata sobre balances en procesos reactivos. La idea es ir repasando conceptos que alguna vez en su vida ya lo dieron y el objetivo de esta unidad es deducir y resolver balances de masa y energía para reactores químicos utilizando los métodos disponibles para el efecto. Así como los objetivos de las unidades anteriores, esto está redactado en función a resolver problemas. El texto nos tira como primera pregunta, explica en sus propias palabras los conceptos de reacción endotérmica y reacción exotérmica, utilizar en su explicación los términos enlace químico y calor de reacción. Si consideramos una reacción cualquiera, en la cual, una molécula de AB reacciona con una molécula de CD para dar una molécula de AC y otra molécula de BD, entonces energéticamente lo que tenemos es lo siguiente. Este enlace se tiene que romper, este enlace se tiene que romper, este enlace se tiene que formar y este enlace se tiene que formar. Entonces, toda ruptura de enlaces es un proceso que requiere un aporte energético y toda formación de enlaces es un proceso que libera energía. Esta competencia o este resultado final entre absorber y liberar energía es lo que se conoce como calor de reacción. Y es este calor de reacción el que informa si una reacción es endotérmica o exotérmica. A ver, si los reactivos requieren demasiada energía para romper sus enlaces y el producto no es capaz de compensar toda esa energía, es decir, la energía que requieren los reactivos para romper los enlaces es mayor a la cantidad de energía liberada por los productos al formar los enlaces, entonces estoy frente a una reacción endotérmica. Si es el caso contrario, en el que el producto libera demasiada energía al formar el enlace y el reactivo de repente no requiere tanta energía, entonces estoy frente a una reacción exotérmica. A ver, para que una reacción endotérmica pueda ocurrir, se necesita un aporte extra de energía, ya que al producto no le da el cuero, un aporte extra de energía, ya sea en forma de calor o trabajo, y en el caso de una reacción exotérmica, hay un exceso de energía liberada, entonces capaz esto se tenga que retirar del sistema también en forma de calor o trabajo. Luego, la pregunta 2 la dejo colgando mientras, quiero explicar primero esto. El calor de reacción o entalpía de reacción a una temperatura y presión es el cambio de entalpía para un proceso en el que las cantidades estequiométricas de reactivos a temperatura T y presión P reaccionan en su totalidad en una reacción única para formar productos a las mismas temperatura y presión. A ver, puntos resaltantes de esta definición. Primero, es un cambio entálpico, ¿verdad? Los reactivos y los productos, o sea, en este caso los reactivos primero, deben estar en cantidades estequiométricas. Es decir, para la definición del calor de reacción, que es una definición más bien teórica, yo no hablo de reactivo limitante o reactivo en exceso, sino que todo está en la medida justa en la que tiene que estar para poder reaccionar. Luego, reaccionan en su totalidad. Yo no hablo de rendimiento, mi rendimiento tiene que ser el 100%. Esa es una de las condiciones para que pueda ser definido el calor de reacción. No resalté, pero tiene que ser una reacción única, es decir, reactivos específicos dan productos específicos, sin productos secundarios, sin reacciones secundarias ni nada, y los productos y los reactivos deben estar a la misma temperatura y presión. Bajo todo esto, yo puedo considerar que, por ejemplo, el signo del calor de reacción me cuenta si una reacción es endotérmica o exotérmica.
Hablando de la misma temperatura y presión, se suelen definir condiciones estándar. La presión estándar es de 1 atmósfera y, digamos, 25 grados no se toma como temperatura estándar, pero sí se toma como temperatura de referencia para poder tabular los datos. Es decir, si hay alguna pregunta que diga cuáles son las condiciones estándar, directamente es una TM a la temperatura del sistema. Sin embargo, para más o menos ponernos de acuerdo a la hora de hacer las tablas de calores de reacción, es la que se usa 25 grados como temperatura de referencia, pero sepan que para nada es un estándar. Ahora, fíjense en la cuestión que saltamos hace rato. Las dos siguientes oraciones parecen contradictorias, dice. En una reacción exotérmica, los productos están a menor nivel energético que los reactivos, eso es cierto. Sin embargo, si el reactor no se enfría, los productos están más calientes que los reactivos, eso también es cierto. Lo cual significa que deben encontrarse a un nivel energético superior que los reactivos. A ver, vamos a partir hasta acá. Dice, o mejor, hasta acá. En una reacción exotérmica, los productos están a menor nivel energético que los reactivos. Ocurre que el calor de reacción es negativo en las reacciones exotérmicas. ¿Y qué yo tengo en una reacción exotérmica? El reactivo está a este nivel energético, digamos, necesita absorber energía para romper enlaces, pero los productos liberan mucha más energía que lo que absorbe el reactivo. Les ha de sonar este diagrama de acá. Entonces, el producto está a este nivel energético. Está bien, está a un nivel energético menor. Pero ¿cuál es la cuestión? El calor de reacción se define a una temperatura y a una presión. Entonces, si el reactivo está a una temperatura T, el producto debe estar a la misma temperatura T. Ahora, siguiendo con lo que decía. Sin embargo, si el reactor no se enfría, los productos están más calientes que los reactivos, lo cual significa que deben encontrarse a un nivel energético superior. Y a ver, si yo tengo un reactor en el cual ingresan única y exclusivamente reactivos en cantidades estequiométricas y qué sé yo, y salen productos, lógicamente también en cantidades estequiométricas, y me dice no se enfría. Si ustedes llegan a hacer el balance de energía, van a saber que este sistema es adiabático, entonces delta H me va a terminar dando directamente ya 0. ¿Qué significa eso? Que la entalpía de entrada de los reactivos es igual a la entalpía de salida de los productos. Me dice que los productos parecen estar a un nivel energético mayor. No, están al mismo nivel energético. Están al mismo nivel energético por el hecho de que el reactor es adiabático. El reactor es adiabático, realizo el balance de energía, me sale que la entalpía del reactivo es igual a la entalpía del producto, entonces se concluye, primero, que producto y reactivo, en este caso de cuestiones adiabáticas, están al mismo nivel energético. ¿Por qué salen más calientes entonces? A ver, si yo defino una temperatura T como una temperatura estándar, reactivo a una temperatura T, me tiene que dar producto a esa misma temperatura T para poder definir al calor de reacción. Ya que la reacción es exotérmica, yo necesito sacar calor de este sistema. Sin embargo, si me voy al caso del problema, el sistema es adiabático. ¿Está bien? O sea, el sistema es adiabático, o sea, este calor que yo tuve que haber sacado, no puedo sacar. ¿Quién absorbe ese calor? Y ese calor absorbe el producto. Por eso es que el producto, además de formarse, ¿verdad? Además de llevarse a cabo la reacción, el producto se calienta a una temperatura mayor a T. Entonces el producto sale más caliente, pero no sale a un nivel energético distinto, sale al mismo nivel energético. Sale al mismo nivel energético, pero más caliente, porque absorbió el excedente del calor de reacción. No es que,
está a un nivel energético mayor, a un nivel energético superior, está a un nivel energético igual. Si yo repaso esto, en una reacción exotérmica, los productos están a menor nivel energético que los reactivos, si es que producto y reactivo están a la misma temperatura. Sin embargo, si el reactor no se enfría, si es adiabático, los productos están más calientes que los reactivos, y eso es cierto. A ver, lo cual significa que deben encontrarse a un nivel energético superior que los reactivos. Están a una temperatura superior a los reactivos, pero no a un nivel energético superior. Están a un nivel energético igual que los reactivos. Y es por eso, digamos, que la frase no es que se contradice, sino que directamente ya es falsa. Calores de reacción. Vamos a empezar diciendo lo siguiente. El calor de reacción es una cantidad intensiva, no depende de la cantidad de materia, y suele estar expresado en kilojoule por mol. Acá la pregunta que surge es, ¿kilojoule por mol de qué? Y consideremos una reacción en la cual, qué sé yo, 2A más B da 13. Y el calor de reacción de esta reacción, justamente, es de menos 50 kJ por mol. ¿Por mol de qué? Por mol de A, de B o de C. Y la verdad es que yo necesito liberar, está bien, liberar menos 50 kJ para que reaccionen 2 moles de A, siguiendo la reacción. O sea, siguiendo la escritura de la reacción. O necesito liberar 50 kJ por cada mol de B. O también puedo decir que necesito liberar 50 kJ para que se formen 3 moles de C. En general, ¿por mol de qué? Y bueno, por mol de lo que está reaccionando, pero por la cantidad de moles de ese reactivo o de ese producto que está reaccionando. Entonces, esto se podría generalizar escribiendo la delta H de reacción, que está tabulada, que está como dato, dividido el coeficiente estequiométrico de cada reactivo o producto. A ver, esto lo pongo en valor absoluto para considerar directamente el numerito que está enfrente. O sea, para los reactivos también voy a usar un número positivo. Explicando un poco mejor. Si yo quisiese hallar la delta H extensiva, es decir, la delta H en kilojoule en un sistema cerrado o en kilojoule por segundo en un sistema abierto, no sería otra cosa más que multiplicar el número de moles por la entalpía de reacción. Así. Y acá es donde vamos a ver por mol de qué está escrito. A ver, ¿qué es esta N? Si yo te digo, ingresan al sistema 1000 moles de A, no necesariamente reaccionan 1000 moles de A. O sea, existe por ahí un rendimiento. Entonces, esta N es directamente la cantidad que reaccionó. A ver, esa cantidad que reacciona, yo puedo escribirlo como la diferencia, por ejemplo, si es un producto, entre la salida y la entrada, haciendo un caso un chiqui más general, porque hace rato hablé de que no teníamos que tenerle en cuenta el rendimiento, pero voy a hacer un caso un chiqui más general. Ahora, lo correcto acá es que si yo estoy hablando de A o de una sustancia en particular, yo lo divida por el coeficiente estequiométrico de esa sustancia en particular, por este motivo de acá. O sea, es como que poner por unidad de mol reaccionante. Entonces, lo divido entre su coeficiente estequiométrico. Ahora, acá surge una definición que ya conocemos. No sé si se acuerdan que n de salida era n de entrada más menos, pongo más, el coeficiente estequiométrico por el grado de avance de reacción. Si yo despejo acá, le despejo el grado de avance de reacción, n de salida
menos n de entrada dividido el coeficiente estequiométrico, esto me queda igual al grado de avance de reacción. ¿Qué es n de salida menos n de entrada? N de salida menos n de entrada es la cantidad de moles que reaccionaron o que se formaron. O sea, esto no es otra cosa más que esto. Es el número de moles que reaccionaron si es que fue reactivo, o sea, que se consumieron si es que fue reactivo o que se generaron si es que fue producto. Entonces, si yo me fijo, esta fracción de acá no es otra cosa más que el grado de avance de reacción. Y si yo lo coloco esto, delta H es igual al grado de avance de reacción por el calor de reacción, entonces el calor de reacción está expresado en calor liberado o absorbido por mol de grado de avance de reacción. O sea, a esto yo lo puedo interpretar de dos maneras. ¿Por mol de qué? Por mol de reactivo o de producto en función a sus coeficientes estequiométricos, o directamente por mol de grado de avance de reacción. Así. Y, lógicamente, el grado de avance de reacción va a depender de cómo esté escrita la reacción. Pero por lo pronto podemos dar esas dos interpretaciones al calor de reacción propiamente dicho, al que está medido en kJ por mol. Por mol de lo que reacciona, de reactivo y producto, pero atendiendo sus coeficientes estequiométricos, o directamente ya por mol de grado de avance de reacción. Creo que el grado de avance de reacción lo que hace es unificar más o menos la cantidad de calor independientemente de la especie de la que estoy hablando. Eso es lo que tenemos aquí. Delta H extensiva, delta H el calor que se necesita aportar o sacar, es directamente el producto del grado de avance de reacción por el calor de reacción. El calor de reacción está expresado en kJ por mol de grado de avance de reacción, o kJ por mol pero atendiendo los coeficientes estequiométricos a una temperatura y presión determinadas. El grado de avance de reacción dijimos que vamos a definirlo como salida menos entrada o entrada menos salida, depende si sea reactivo o producto. Para asegurar tendríamos que poner también un valor absoluto acá y dividiéndolo entre el coeficiente estequiométrico. Así. Luego, consideraciones importantes acerca del calor de reacción. Si la reacción es exotérmica, el calor de reacción es negativo. Si la reacción es endotérmica, el calor de reacción es positivo. En este caso, necesito, digamos, extraer calor del reactor para que pueda, digamos, quedarse a las condiciones en las que se definió el calor de reacción. Y en este caso, necesito añadir calor al reactor para que pueda quedarse a las condiciones de definición de los calores de reacción. ¿Cuál es la condición de definición? Temperatura constante. Para que pueda mantener una temperatura constante, yo tengo que extraer calor de un reactor en donde está ocurriendo una reacción exotérmica, o tengo que suministrar calor en un reactor en donde está ocurriendo una reacción endotérmica. Estrictamente hablando, depende de la temperatura y de la presión. Pero digamos, para presiones bajas hasta moderadas se puede considerar independiente de la presión. Con lo cual pasa a ser función directa función única, no directa, sino única de la temperatura. Depende de cómo se exprese la reacción. Fíjense en esta reacción escrita aquí y en esta reacción escrita aquí. Acá me cuenta que yo tengo que romper los enlaces de 1 mol de metano y de 2 moles de oxígeno para poder formar los enlaces de 1 mol de CO2 y de 2 moles de agua líquida. Para eso hay una liberación neta de calor de 890,3 kJ por mol. Ya dijimos por mol de qué, ¿verdad? Sin embargo, esta reacción lo que me pide que haga es romper los enlaces de 2 moléculas de metano y de 4 moléculas de oxígeno, es decir, tengo que romper el doble de enlaces,
y que respecto a este, y que forme enlaces de 2 moléculas de CO2 y 4 moléculas de agua. Entonces, respecto a la primera reacción, en la segunda yo tengo que romper el doble de enlaces y tengo que formar también el doble de enlaces. Es lógico que yo necesite el doble de energía. Matemáticamente hablando, si a esta reacción la multiplico por 2, tengo esta reacción. ¿Y cuál es la consecuencia? La consecuencia va a ser que a esta entalpía también la tengo que multiplicar por 2. Digamos, el calor de reacción depende de si la reacción está escrita de esta manera o si la reacción está escrita de esta manera. Luego, dependen de los estados de agregación. Porque, de nuevo, comparando esta reacción de aquí, metano más oxígeno para dar CO2 más agua líquida, y metano más oxígeno para dar CO2 más agua en forma de vapor, no van a tener el mismo calor de reacción por el hecho de que simplemente no es el mismo producto que se está formando. Energéticamente hablando, no es lo mismo formar agua líquida que formar agua vapor. Entonces, digamos, el estado final, ya que la entalpía es una función de estado, el estado final al que tengo que llegar con esta reacción no es el mismo que el estado final al que tengo que llegar con esta segunda reacción. ¿Por qué? Y porque la sustancia, si bien es la misma, no está en el mismo estado de agregación. Es por eso que esta entalpía se reporta con este valor, sin embargo, esta entalpía se reporta con este valor. Se puede demostrar que la diferencia entre estas dos entalpías es directamente el calor de vaporización del agua, porque la única diferencia entre la forma en que está escrita esta primera y esta segunda reacción es el estado de agregación del agua. Entonces se puede llegar a demostrar que la diferencia entre este calor de reacción y este calor de reacción es la entalpía de vaporización del agua en estas condiciones. Luego, el calor estándar de reacción es el calor de reacción cuando reactivos y productos, y esto es muy importante, están a las mismas temperatura y presión de referencia especificadas. Normalmente dijimos 25 grados y una atmósfera. Esto es lo que vimos hace rato. Si el producto sale más caliente, ya no estoy hablando de un calor de reacción tabulado o de un calor de reacción estándar. ¿Está bien? Estándar se refiere a condiciones estándar. Una atmósfera por convención, 25 grados por conveniencia. Y ya no hablo de calor de reacción a una cierta temperatura si es que la temperatura del sistema cambia. Eso es lo que pasaba en este parrafito de acá. Acá la temperatura cambió. Entonces el signo de la delta H ya no me cuenta si es endotérmica o exotérmica. Reactivos y productos tienen que estar a la misma temperatura. Entonces, en el siguiente video lo que vamos a hacer es resolver este ejemplo para una aplicación pequeña de los conceptos que estábamos viendo hasta acá.